Y como título le he puesto a esta enseñanza, pero solamente voy a darle mitad del título, que es para hacer su voluntad. Y ahí vamos a quedar. Ya lo vamos a completar. Porque hay dos aspectos que debemos tener presente al hacer su voluntad. Vamos a ver dos. Pero ambos dos tienen un común denominador: la muerte. Para hacer su voluntad debemos morir. Bueno, esto lo vivió Lázaro. Y no solamente en su cuerpo. Lázaro, el hermano de Marta y María. Al estar grave Lázaro, y no sabemos cuán largo fue la enfermedad, pero podría haber sido un mes. Y seguramente las últimas semanas fueron de tremenda angustia. Lázaro, acuérdense, se sabía amado por Jesús. Tenía una relación hermosa. Y él confiaba en la habilidad de Jesucristo para sanar. Pero bueno, él empeoraba y empeoraba. Y seguramente estaba de acuerdo en mandar a llamar a Jesús para ayudarle. Porque los días pasaban y su estado empeoraba drásticamente. Llamar al Señor, aun cuando esto significaría seguramente interrumpir una campaña de sanidades y milagros gloriosos en algún pueblo donde estaba el Señor, Lázaro seguramente consintió con: sí, llamen a Jesús. Él nunca había estado tan enfermo y seguramente nunca había visto a sus dos amadas hermanas estar en tanta angustia. La muerte, la destrucción familiar, confusión, son cosas imposibles de evitar para alguien que está en este tipo de condición. Y me imagino que el deseo profundo, quizás aún obsesivo, de Lázaro era: Jesús, ven. Jesús, por favor, ven ahora. Por favor, contesta ahora mi petición de enfermedad. Ven a sanarme. Jesús, no quiero morir. Jesús, no quiero dejar a mis hermanas solas. Esa era la voluntad, seguramente, de Lázaro, un hombre muriéndose no lentamente, rápidamente. Pero aparentemente el amado Rabí no estaba de acuerdo con la voluntad de Lázaro. Solo le quedaba aceptar el principio que Jesús oraría más tarde con convicción. Lucas 22, 42. Diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados, la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas solo cuando hay una muerte a nuestra voluntad. Solo cuando ese deseo que es tan propio nuestro, ese deseo de controlar las cosas, de ser independiente, esa voluntad propia haya sido abandonada. Sin muerte no podemos agradar a Dios ni hacer la voluntad de Dios. Romanos 8:13, el apóstol lo explica así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La carne que menciona el apóstol es eso propio del hombre que no está sujetado a Dios y no tiene interés de hacer la voluntad del Padre. Y debemos reconocer que en nosotros, si bien no es nuestra identidad verdadera en Cristo, es algo del pasado, pero todavía acecha una voluntad contraria, es una voluntad antigua que nos va en todo momento ofrecer un camino alternativo, paralelo, parecido, pero no es el camino ni la voluntad de Dios. La Escritura nos enseña que debemos hacer morir la carne, esa voluntad independiente, rebelde, debe morir y es un trabajo de todos los días. La palabra en el original significa hacerlo morir no alimentándolo. En inglés, starve, cuando no das comida a algo y muere. Nos llama a no darle atención, abandonarlo. Debemos crucificar, hacer morir para nuestros oídos esa voz. Tapar nuestros oídos interiores. Aun cuando esté ahí hablando la carne y dándonos estas ideas sutiles, pero perverso en que nos alejan de la voluntad de Dios, debemos tapar nuestros oídos. Jesús jamás pecó. Pero en su humanidad, Él debió escoger la voluntad de Dios. Y lo hizo siempre. Amaba al Padre. Ahora nosotros hemos pecado. Y junto a nuestra humanidad, nos enfrentamos a una voluntad torcida, a veces insistente, a la cual debemos morir para hacer su voluntad. Debemos morir
a nuestra voluntad. Pero además, y aquí está la segunda parte, debemos morir a la voluntad del mundo. El mundo tiene una voz. Los que nos rodean, la comunidad, incluso el país, el mundo entero tiene una voz y quiere decirnos cuál es su voluntad y que debemos hacerla. Y si no la hacemos, se puede tornar bien difícil. Pero aún así, cuando sea difícil, debemos morir. No temer, sino que morir. Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Juan 12:10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora Lázaro es tan odiado como Jesús. Acaba de resucitar y lo quieren matar. Por lo menos su fe estaba fortalecida, ya que Lázaro sabe que la muerte para Jesús no es problema. Pero el ser perseguido por hombres que tienen gran influencia en su comunidad, donde él siente esta tensión en los alrededores que él está produciendo. Seguramente una tentación de huir o quizá negar que resucitó, no lo sé. Pero Lázaro ha tenido que morir a su propia voluntad y ahora se ve separado del mundo, de esa comunidad, esa secta. Pero está con Jesús y está dispuesto. Amados, o estamos vivos a Dios y muertos al mundo, o estamos vivos a los caminos del mundo y muertos a la voluntad de Dios. No hay término medio. Debe haber muerte a mi voluntad y la voluntad del mundo. Y claro, cuando tomo la voluntad de Dios, que es ser luz, que es estar con Él a sus pies, van a ver aquello que me van a querer ver muy mal. Pero es nuestra decisión. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos morir a nuestra voluntad para abrazar la voluntad del Padre, la buena voluntad de Dios, la sabia voluntad de Dios.
la única voluntad que da vida. Amados, nosotros debemos morir, pero acuérdense que Él murió primero. Jesucristo lo dio todo. Él no se quedó con nada y sufrió tremendamente, dejando toda protección, seguridad, comodidad, todo lo dejó por usted. Todo lo dejó por mí. Lo dejó todo para salvarnos. Amados, lo que nosotros vamos a hacer en los parques de Chile es morir y dejar al lado nuestra agenda ordenada, morir a nuestra carne y sus deseos, morir a lo que el mundo piensa, porque habrán aquellos que lo reciban con gozo, pero otros quizás lo miren en menos. Pero lo vamos a hacer por amor de aquel que se dio completamente por nosotros. Y lo vamos a hacer con pasión por Él, como derramando nuestro mejor aceite a sus pies. Es tan poco comparado con lo que Él ha hecho por nosotros. Pero va a ser un tiempo de entrega, de adoración, no cantando canciones nomás yéndose, sino que entregándose y adorando con todas nuestras fuerzas, y a aquellas personas que el Señor atraiga y acerca o que están ahí, nos vamos a entregar nosotros a ellos con todo nuestro corazón, como Jesús se ha entregado por nosotros, tomando personas que están quebradas y confundidas y amándoles. Personas que necesitan a Jesucristo urgentemente y están deseosas. Y esto va a ser olor fragante. Va a llenar la casa, va a llenar los parques, va a llenar el país. Amados, a morir para que la vida de Jesús fluya. Y así podemos hacer la perfecta, agradable, poderosa voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestra congregación.